Vinieron en son de paz. O eso pensaba la galaxia. Cuando la coalición rogó a la Tierra por ayuda contra los devastadores, esperaban diplomáticos frágiles y misiones de misericordia. Lo que obtuvieron fueron acorazados, negros como la venganza, repletos de soldados humanos criados para la guerra. Sin negociaciones, sin advertencias, solo cielos rojos y mundos en llamas. La humanidad no salvó la galaxia. La dominó. Y se aseguraron muy bien de que nadie olvidara jamás el error de subestimar a la Tierra. Las estrellas estaban en calma la noche que llegaron. No en silencio, sino en la calma que precede a la primera bala rasgando el aire en un campo de batalla. Allá afuera, en el vacío entre mundos, una armada se movía, lenta, deliberada e indiferente. Agujeros negros se tragaban la luz estelar, devorándola como fantasmas en la nada. Sin estandartes, sin señales, solo acorazados con la forma del juicio mismo. Se dirigían directamente al corazón de la zona de guerra galáctica. Todos habían oído las historias sobre la Tierra. Especie salvaje, emocional, primitiva, peligrosa. La coalición los toleraba porque necesitaban sus números. Necesitaban más cuerpos que lanzar contra el enjambre de devastadores que estaba consumiendo sectores enteros. La Tierra había permanecido en silencio durante un tiempo, lamiendo sus heridas tras su propio colapso interno. Cuando finalmente respondieron al llamado de ayuda de la coalición, nadie esperaba lo que siguió. Comandantes en túnicas plateadas susurraban en cámaras ocultas que la humanidad era impredecible, que tal vez se habían vuelto demasiado fuertes, demasiado rápido, que habían dominado la guerra demasiado bien. Pero estaban desesperados, y la desesperación hace que las razas arrogantes ignoren el peligro hasta que ya está dentro de sus esclusas. La última transmisión de las colonias exteriores capturó un único momento antes de cortarse, un niño mirando al cielo mientras se teñía de rojo. No por el atardecer, no por una tormenta, sino por el reflejo del fuego que brotaba de los acorazados humanos mientras desataban su retribución sobre toda una flota de devastadores. Algunos pensaron que la Tierra enviaría suministros, naves médicas, quizás algunos soldados de apoyo. Lo que obtuvieron fueron leviatanes, naves del vacío con cascos reforzados con placas de hueso sintético y blindaje magnético que se ondulaba como un músculo. Cada acorazado transportaba miles de soldados. Ya no eran hombres en el sentido antiguo, sino algo más frío, más afilado, construido, no nacido. Criados en cámaras oscuras en las profundidades de la corteza terrestre, alimentados de caos, entrenados en el colapso de imperios. Su comandante no hablaba en las reuniones del consejo, no hacía reverencias. Permanecía en silencio mientras las otras razas debatían leyes y ética. Y cuando la votación final se redujo a la acción, simplemente abandonó la cámara sin dar explicación alguna. Esa misma noche, más de 2 docenas de mundos enemigos ardieron. El caso es que la Tierra no se unió a la guerra. La terminó, pero no de la manera que la coalición esperaba. Comenzó con una estación de escucha orbitando Creni Prime. Una luna menor, una vez un centro para el tráfico de refugiados, ahora reducida a un punto de estrangulamiento para la actividad de los devastadores. La estación detectó una anomalía. 12 objetos del tamaño de ciudades moviéndose en formación a una velocidad imposible. Sin firma de curvatura, sin comunicación, solo masa oscura y un impulso imparable. El comandante de la estación, Broll, el tipo de alienígena que una vez se burló de la inestabilidad emocional de la humanidad, entró en pánico. Ordenó una señal de llamada en todas las frecuencias, su voz temblorosa por el protocolo diplomático. No hubo respuesta. Los acorazados pasaron Creni Prime sin reducir la velocidad. 3 horas después, la colmena de devastadores del tamaño de un planeta en Malachar 6 dejó de existir. No se rindió, no fue evacuada, desapareció, vaporizada por ataques cinéticos desde la órbita que rompieron la corteza del planeta y convirtieron su atmósfera en una tormenta de fuego sofocante. Cada nave biológica devastadora que intentó escapar fue interceptada. Sin advertencia, sin exigencias, solo impacto. Drones salieron de los acorazados como langostas, destrozando naves, arrastrando criaturas que gritaban a la atmósfera solo para verlas arder al reingresar. La coalición había suplicado ayuda.
No se dieron cuenta de que la ayuda tenía un precio. A la Tierra no le interesaban los tratados ni la adoración de héroes. A los humanos no les importaba la ley galáctica ni las alianzas interestelares. Tenían un solo objetivo: eliminar la amenaza por completo, de manera eficiente, permanente. Y si algunos de los propios mundos de la coalición estaban demasiado comprometidos, demasiado cerca de la corrupción de los devastadores, tampoco dudaron en aniquilarlos. Porque para los humanos, no había espectadores inocentes en la guerra, solo supervivientes y objetivos. Y la galaxia apenas comenzaba a darse cuenta en cuál de los dos se había convertido. Para cuando el cuarto mundo devastador ardió, la coalición dejó de fingir que tenía el control. Los humanos no pidieron permiso. No enviaron informes de progreso. No asistieron a las reuniones de guerra. Simplemente llegaban, ejecutaban y desaparecían, dejando atrás polvo rojo y aire muerto. Algunos los llamaron salvadores. La mayoría los llamó monstruos. La verdad era mucho más complicada. El alto mando de la coalición se reunió en secreto sobre Delvanar, una fortaleza flotante que orbitaba un gigante gaseoso sin nombre. Construida como terreno neutral para las potencias galácticas, sus cúpulas de cristal curvado y sus altas agujas brillantes alguna vez simbolizaron la diplomacia. Ahora, bajo la sombra de una paranoia con forma de acorazado, cada corredor resonaba con los pasos de guardias armados y susurros de miedo. El consejero Nerk, un atelión de piel pálida con 3 ojos y una voz como papel de lija, estaba en el centro de la cámara, mirando un holograma que parpadeaba frente a él. Mostraba a Malachar 6, la cáscara carbonizada de un mundo que una vez estuvo lleno de fosas de cría de devastadores, ahora reducido a escoria fundida. Sin radiación, sin atmósfera, sin vida. Esto no es liberación, dijo Nerk, su voz temblando a pesar de años de compostura pétrea. Esto es extinción. ¿Preferirías la alternativa?, preguntó alguien desde la oscuridad. Los demás se giraron. El que hablaba era el almirante Cross. Humano. El único que se molestaba en aparecer en estas reuniones. Era una figura extraña, ni de alto rango en la estructura de la Tierra ni oficialmente parte de su gobierno. Su rostro estaba curtido con una barba perpetua de las 5 y ojos que habían visto demasiado. No llevaba medallas, ni insignias, solo equipo de combate negro y guantes que nunca se quitaba. Cross avanzó, lento y tranquilo, como un depredador que no necesita apresurarse. Pidieron ayuda, dijo, escaneando sus rostros. Respondimos. Ahora están molestos porque no se parece a sus bonitas simulaciones. ¿Destruyeron una luna con refugiados todavía en ella?, gritó Nerk. No, respondió Cross. Destruimos una colmena de cría de devastadores que usaba cuerpos de refugiados como material de reproducción. Hay una diferencia. Sus escáneres no lo vieron porque no estaban diseñados para ello. Un espeso silencio siguió. Nerk abrió la boca, luego la cerró. Cross se acercó más a la mesa, su mano enguantada flotando justo sobre el mapa hueco. Esta guerra ya estaba perdida cuando nos trajeron. Simplemente no querían admitirlo. Estaban negociando con monstruos, rogándoles que dejaran las obras. La Tierra no negocia con enemigos. Los eliminamos. Uno de los consejeros, un Danari con piel bioluminiscente, intentó interrumpir. Cross lo cortó. Trajeron a la humanidad a esto porque somos los únicos que hemos enfrentado la extinción y hemos vuelto luchando. Pensaron que jugaríamos según sus reglas. Sonreiríamos para sus cámaras. Pero la Tierra no practica la misericordia. Ya no. Alguien más murmuró. Bárbaros. Cross levantó la vista y la sala volvió a quedarse en silencio. Llámennos como quieran. Pero entiendan algo. Cuando la última reina devastadora grite su último aliento, cuando la galaxia ya no se ahogue en sus fracasos, será porque los bárbaros hicieron el trabajo. Luego se dio la vuelta y se fue. En el frente, la historia era diferente. No había política en el vacío, solo fuego y acero. Los acorazados operaban sin descanso, sin vacilación. Cada uno transportaba miles de drones de combate, inteligencias artificiales de guerra y humanos mejorados criados no solo por su fuerza, sino por sus zonas emocionales muertas. No celebraban victorias.
No lamentaban pérdidas. Calculaban, ejecutaban y reiniciaban. Entre ellos había un hombre llamado Red. No era su nombre real, pero era el único que importaba ya. No hablaba mucho, no lo necesitaba. Su historial estaba grabado en los cascos de las naves enemigas muertas. Más de 100 caídas planetarias confirmadas, 75 erradicaciones completas, sin pérdidas de unidad. El mando lo consideraba un activo. Otros lo llamaban el segador. Estaba en la bahía de carga del acorazado Fon 13, observando las estrellas pasar. Su armadura no llevaba insignia, solo una huella de mano de color rojo sangre manchada en el pecho, una tradición entre las unidades de desembarco humanas. No era simbólico. Era literal. Un recordatorio de la última muerte de cerca. La huella siempre estaba fresca. Una voz crepitó en su oído. Objetivo confirmado. Sector Juno 9. Luna fortaleza enemiga. Estás al mando. Red parpadeó una vez, acusando recibo del comando. Sin charlas, sin gritos de batalla. Su equipo de desembarco se reunió en silencio detrás de él. 10 figuras de negro, rostros enmascarados, ojos brillando débilmente. No eran soldados. Eran otra cosa, algo más frío. La bahía de desembarco se abrió. Sin música, sin cuenta atrás, solo el vacío y la caída. Golpearon la luna enemiga como una lluvia de meteoritos. Sin naves, sin paracaídas, solo cuerpos encerrados en armaduras de choque estrellándose contra el suelo a velocidad terminal. Los devastadores apenas habían comenzado a reaccionar cuando la primera ráfaga de proyectiles hipercinéticos atravesó sus muros exteriores. Dentro, los pasillos de la fortaleza eran estrechos, curvados con hueso y metal orgánico. El olor era pútrido. Putrefacción mezclada con bilis química. Los devastadores siseaban y chasqueaban, deslizándose por las paredes como insectos de gran tamaño. Sus garras eran afiladas, sus dientes más afilados, pero los humanos se movían con precisión. Sin movimientos desperdiciados, sin munición desperdiciada. Red irrumpió por los pasillos como la muerte encarnada. Su rifle cantaba una sinfonía de destrucción de una sola nota. Su arma de mano ladraba cuando era necesario, y cuando ambas estaban vacías, usaba sus puños. En un momento, hundió su guantelete a través del cráneo de un devastador y usó el cadáver como escudo hasta que dejó de retorcerse. La batalla terminó en 6 minutos. Para cuando llegaron los refuerzos, no quedaba nada que reforzar. Red estaba en la sala del trono de la fortaleza, mirando a la reina devastadora. Era más grande que los demás, grotesca e hinchada de huevos. Su aliento salía en jadeos, más siseo que voz. Ustedes, humanos, graznó. No pertenecen aquí. Red levantó su arma de mano. Ahora sí. El disparo resonó en las huecas paredes de hueso. De vuelta en el comando de la coalición, las imágenes fueron recibidas en silencio. Nadie habló mientras la imagen del cadáver de la reina llenaba la pantalla. Era gráfica, brutal, inconfundible. Algunos apartaron la vista, otros se quedaron mirando. Nerk se levantó de su asiento, con voz baja. Hemos creado un monstruo. El almirante Cross, observando desde una esquina, negó con la cabeza. No, llamaron a un monstruo porque el diablo ya estaba llamando a su puerta. Pero debe haber reglas, dijo Nerk. Límites. Esto no es civilización. Es erradicación. Cross dio un paso adelante. ¿Saben cómo se veía la Tierra hace 70 años? Ciudades en llamas, océanos envenenados, multimillonarios vendiendo agua en botellas de oro mientras los niños morían de hambre en los callejones. Salimos del infierno a rastras. Nos ganamos nuestro lugar. No pedimos permiso. Lo tomamos. Y cuando los devastadores vienen por nosotros, no enviamos embajadores. Enviamos fuego. El consejero Danari susurró. ¿Qué pasa cuando ya no queden enemigos? Cross esbozó una sonrisa amarga. Entonces finalmente descansaremos. Nadie creyó eso, ni siquiera él. Mientras tanto, por toda la galaxia, se extendían rumores de soldados humanos que no podían morir, de acorazados que agrietaban soles, de una especie que había olvidado cómo perder.
Algunos planetas los recibieron con regalos y estandartes. Otros cerraron sus puertas y rezaron para que la Tierra los pasara de largo. Porque detrás de cada victoria, había una pregunta que se hacía más fuerte. ¿Y si los humanos nunca se detienen? ¿Y si después de que el último devastador sea polvo, deciden que la galaxia es demasiado frágil para confiarle la paz? ¿Y si hacen borrón y cuenta nueva por completo? Y en el silencio que seguía a cada batalla, una verdad resonaba más fuerte que cualquier tambor de guerra. Los humanos no vinieron a salvar la galaxia. Vinieron a asegurarse de que nunca más necesitara ser salvada, sin importar el costo. Los gritos no duraron mucho. Eso fue lo primero que notó el especialista Leach cuando llegó la transmisión. 3 horas antes, la estación Balold había sido un puesto de avanzada tripulado por 37 miembros de la coalición. La mayoría ingenieros, observadores y analistas de datos. Nada preparado para el combate, solo vigilantes flotando en el borde del sector Z, encargados de escanear en busca de picos de devastadores. Lo que llegó en su lugar fueron imágenes fragmentadas. Paredes de la estación empapadas en icor verde, luces parpadeando, dientes, garras, y finalmente, silencio. Excepto por una última transmisión. Estática y una voz. Humana. Tranquila. Balold está comprometida. La limpieza comienza ahora. Luego un destello. Y toda la estación desapareció del mapa. Sin señales de devastadores, sin cápsulas de escape, nada. Solo el vacío. El alto mando de la coalición estalló en caos. Nerk golpeó la larga mesa en la cámara central con el puño, sus ojos desorbitados por la furia. Destruyeron a sus propios aliados. Esa estación tenía no combatientes. Científicos, médicos. Los demás murmuraron. Algunos miraron hacia otro lado. Otros simplemente asintieron. Lo habían visto venir. La Tierra había sido clara desde el principio. Sin riesgos, sin vacilación, sin piedad. Cross no estaba allí esta vez. Sin sonrisa engreída, sin monólogo sobre el trauma de la Tierra. Solo un asiento vacío y una nota dejada en su lugar. Una frase. La infección se propaga en silencio. Así que quemamos el silencio. No era locura. Era estrategia. Fría, calculada y profundamente arraigada en algo que la coalición aún no había comprendido. Miedo. La humanidad no solo luchaba contra los devastadores. Tenía miedo de convertirse en ellos. De vuelta en el acorazado Fon 13, los registros de limpieza se reproducían en bucle. Red los observaba desde una sala de reuniones privada. Brazos cruzados, casco quitado. Su rostro era un mapa de viejas heridas. Mandíbula torcida por una fractura que nunca sanó del todo, una ceja partida por tejido cicatricial. Sus ojos estaban apagados ahora, no vacíos, solo imperturbables, como alguien que ha visto lo peor de la vida y ya no le importa sorprenderse. Las imágenes mostraban a su unidad asaltando Balold, sin vacilación, sin llamadas. En el momento en que los escáneres confirmaron firmas biológicas de devastadores, incluso microscópicas, el equipo entró, limpió cada piso, incineró todo lo que se movía. El último momento mostraba a una técnica Etelian suplicando en un rincón. «Estoy limpia», lloraba. «Juro que estoy limpia». Probablemente lo estaba. La quemaron de todos modos. Red no se inmutó mientras las llamas la consumían. Las reglas eran simples ahora. Infección significaba riesgo. Riesgo significaba muerte. La coalición todavía se aferraba a los quizás. Los humanos habían renunciado a ese lujo años atrás. En otro lugar, en lo profundo de los restos del sector 9, una señal brilló, débil, enterrada. Pero la tecnología humana no pasaba por alto los detalles. La IA del acorazado la marcó. Una señal de socorro de emergencia de un carguero abandonado. Registro de la coalición alienígena, con 3 meses de retraso, catalogado como desaparecido, presuntamente capturado. Y sin embargo, ahí estaba. Débiles signos vitales. Sin picos de devastadores. Solo silencio. Demasiado silencio. La misión llegó a la unidad de Red en 1 hora. Reconocimiento estándar. Confirmar. Limpiar si es necesario.
Extraer si es posible. No hizo preguntas. Las órdenes eran órdenes. Para cuando la nave de desembarco se separó del quinto 13, solo uno de los miembros del escuadrón habló. Novato, joven, demasiado limpio. Señor, dijo, tocando el micrófono de su casco. ¿Y si todavía están vivos? Supervivientes, quiero decir. Red lo miró fijamente. Entonces seremos misericordiosos. La puerta de la nave de desembarco se cerró. La nave alienígena flotaba como un cadáver en el espacio. Luces tenues, casco cubierto de marcas de quemaduras. Parte de él arrancado por garras o algo peor. Ninguna señal respondió al acercamiento del equipo humano. Abordaron de todos modos. Trajes negros se movían por los pasillos como espectros. Cada paso resonaba contra el metal muerto. El aire era escaso, mezclado con podredumbre de carbono. Sangre vieja manchaba las paredes. Señales de lucha, peleas, puertas selladas con soldaduras improvisadas. Alguien había intentado contener lo que sea que se había soltado. No tuvieron éxito. El HUD de Red brilló. Movimiento. Cubierta 3. Lo siguieron. Dentro de la enfermería, la encontraron. Una chica. Joven, quizás 15 años. Humana, ojos hundidos, delgada, pálida. Estaba atada a una camilla volcada con cadenas hechas de partes de drones desmontados. A su alrededor había restos, huesos, dientes, armas dobladas desde adentro. Levantó la vista lentamente y sonrió. Llegan tarde. Red levantó su arma al instante, pero la chica no se movió. No atacó. Solo lo observaba con una mirada demasiado tranquila para alguien sentado en una habitación de cadáveres. No estoy infectada, dijo. No realmente. ¿Explica? Ella inclinó la cabeza. Lo intentaron, se metieron en mi mente, susurraron cosas, prometieron fuerza, pero resistí. Asimilación, susurró el novato. Sí, dijo Red, pero no completa. La chica lo miró fijamente. Los detuve, contuve el cambio. Puedo ayudar. Recuerdo lo que son, cómo piensan. Sé cosas que su tecnología no puede escanear. El novato dio un paso adelante. Podemos llevarla de vuelta. Cuarentena, estudio. No, dijo Red. ¿Qué? Es solo una niña. Es un riesgo. Está viva. El equipo se tensó. Todos los demás permanecieron inmóviles, esperando. Red levantó su arma de nuevo, el dedo en el gatillo. La chica no se inmutó. Hazlo, dijo suavemente. Prefiero morir humana que convertirme en lo que querían. Silencio, gritó el novato. No está perdida. Está luchando. No ganará, dijo Red, y disparó. No dejaron nada atrás. Para cuando regresaron al acorazado V-13, los incineradores de la nave de desembarco ya habían purgado cada átomo de posible contaminación. El novato no habló durante el informe. Tampoco durmió. Esa noche, Red lo encontró en la cubierta de observación, mirando las estrellas. ¿Realmente no tenía salvación?, preguntó el chico. Red se apoyó en la barandilla a su lado. Estaba luchando, dijo el novato. Luchando más duro que algunos soldados que he visto. Habría perdido, respondió Red. Podría haberse llevado un planeta con ella cuando lo hiciera. El novato asintió, con los ojos vidriosos. Te dio las gracias, ¿sabes?, dijo. Antes de que dispararas. Lo sé. Silencio. ¿Siempre eres así de frío? No. ¿Qué cambió? La voz de Red bajó a un susurro. Solía dudar. En otro lugar, en lo profundo del alto mando de la Tierra, enterrado bajo hormigón, acero y kilómetros de paranoia, una sala de hombres y mujeres observaba estos eventos desarrollarse en pantallas. Algunos de uniforme, otros de traje. Sin nombres, sin rangos, solo ojos. Seguían el número de muertos, medían cada impacto, calculaban cuántas vidas se salvaban quitando otras. Uno de ellos se inclinó hacia adelante, señalando un sector en la pantalla. La coalición está a punto de colapsar. Bien, dijo otro. Cuantos menos políticos en el camino, más rápido terminaremos esto.
Y después, la sala quedó en silencio. Entonces una voz dijo lo que todos estaban pensando. Nosotros decidiremos a quién se le permite reconstruir. En Delvanar, el consejero Nerk miraba las estrellas desde sus aposentos privados. Rodeado de silencio, la coalición se estaba fracturando. Especies miembros abandonaban sus puestos. Algunas huyeron a espacios inexplorados. Otras intentaron hacer tratos secretos con los humanos, ofreciendo recursos a cambio de piedad. Pero la Tierra no negociaba. Juzgaba. Y Nerk sabía en el fondo que el juicio también venía por él. Cerró los ojos e intentó dormir. Pero todo lo que veía era un cielo rojo y naves que no se detenían. No se construyeron estatuas para ellos, no hubo desfiles, ni canciones de victoria. Ese ya no era el estilo de la Tierra. Cuando Red y su unidad regresaron al acorazado F-13, se les concedieron exactamente 17 minutos de descanso antes de que se cargara la siguiente misión. Sin aplausos, sin gratitud, solo órdenes. La chica que quemaron en la nave alienígena ya estaba marcada como resuelta. Nunca existiría en ningún informe, ni siquiera como una nota al pie. Solo un fantasma más. El novato no lo tomó bien. Se sentó en la armería, sin casco, los nudillos ensangrentados de golpear un mamparo de acero. Los otros no le hablaron. Ya habían visto esta fase antes: la duda, la culpa, el grito interno. La mayoría de los novatos o se callaban y se endurecían, o se quebraban. Red lo observó desde las sombras por un momento, luego finalmente intervino. «Lo hiciste bien», dijo Red secamente. El novato levantó la vista, ojos rojos, mandíbula apretada. «No hice nada. No detuviste nada. Eso no es bueno. Eso es solo obediencia». Red se encogió de hombros. «La obediencia mantiene tu sangre dentro de tu cuerpo». El labio del novato se curvó. «¿Alguna vez te arrepientes? ¿De algo?» Red no respondió. Solo miró sus guantes, los mismos que había usado durante el desembarco, todavía marcados con el daño por calor de la cremación de la chica. Aún marcados con el último acto de violencia. Luego, lentamente, Red dijo: «El arrepentimiento mata gente. Dejé el mío atrás hace años». El novato se puso de pie. «También dejaste tu alma atrás». Red se giró, sus ojos más fríos que el vacío exterior. Eso nunca fue parte de la misión. En toda la galaxia, en un sector oscuro marcado por la guerra, la armada final de los devastadores se estaba reuniendo. Llegaban informes de sistemas moribundos. Enjambres de naves biológicas agrupándose como tumores. Lunas colmena creciendo más rápido de lo que los escáneres podían rastrear. Núcleos planetarios devorados para alimentar a la última reina. Ya no era guerra. Era desesperación. Pero la Tierra ya lo había planeado. La jugada final se estableció mucho antes de que la coalición pidiera ayuda. Mientras todavía redactaban propuestas y debatían tratados, los ingenieros humanos estaban construyendo algo más profundo, más grande, algo final. Operación Evangelio Negro. Comenzó con la desaparición de 4 mundos colonia, todos bajo jurisdicción de la Tierra. Oficialmente, fueron evacuados debido a la inestabilidad tectónica. Pero nadie vio nunca a los evacuados. Sin señales, sin supervivientes, solo un nombre que se filtró por canales negros, susurrado por desertores e ignorado por diplomáticos. La verdad, la Tierra había convertido esos planetas en zonas de muerte, sembradas con codificadores neuronales, sistemas de seguridad de antimateria y satélites que abrazaban la atmósfera. Una trampa diseñada no para derrotar a los devastadores, sino para atraerlos. El acorazado V-13 fue redirigido de inmediato. A Red y su equipo no se les dijo nada, como de costumbre. Sus órdenes eran simples: llegar, resistir, sobrevivir. Mientras la nave de desembarco se acercaba al sitio del Evangelio Negro, incluso Red tuvo que admitir que algo se sentía diferente. Las estrellas aquí eran más oscuras, la gravedad más densa, el silencio más pesado. Y el planeta de abajo no solo estaba vacío, se sentía mal. La superficie del mundo trampa, rebautizado como Red Old, era un páramo destrozado de piedra quemada y nubes negras.
El viento aullaba como gritos moribundos a través de cañones fracturados. La tierra lo había sembrado con peligros ambientales tan intensos que incluso las bioestructuras de los devastadores tendrían dificultades para mantener su forma, pero de todos modos venían. Atraídos por balizas de subespacio humanas sintonizadas para imitar llamadas de socorro de colmenas, un cebo diseñado con cruel precisión. Red y su equipo se establecieron en el sector 9, un valle muerto lleno de los huesos de metal retorcido de máquinas muertas hace mucho tiempo. Los escáneres mostraron la primera oleada acercándose. 50.000 drones devastadores, 20 naves colmena, 2 portadoras de reinas. Demasiados para contar, demasiados para luchar. Pero ese era el plan. Esto no era una batalla. Era un funeral. Muy arriba, en órbita, los acorazados no se movían. Observaban, esperaban. Gigantes silenciosos, sus motores pulsando con destrucción contenida. Dentro del puente de mando central del Quinto 13, el almirante Cross estaba de pie ante el visor, con los ojos fijos en la tormenta de abajo. Tenía las manos entrelazadas a la espalda y, por una vez, no parecía el diablo con rostro humano. Parecía cansado. No se giró cuando la voz de la IA habló. Fuerzas enemigas tocarán tierra en 7 minutos. Interruptor de aniquilación planetaria listo. Solicitando autorización. No dijo nada. La IA repitió, solicitando autorización. Aún así, no habló porque esperaba una señal, la de Red. En el suelo, el caos ya había comenzado. Los devastadores aterrizaron en oleadas, siseando y chillando, sus miembros con garras desgarrando la tierra envenenada. Vinieron como una marea negra, barriendo todo, implacables, hambrientos, confiados en su número. Pero algo andaba mal. Los drones tropezaban. Sus alas fallaban. Sus ojos sangraban. La atmósfera aquí estaba mezclada con neurotoxinas microscópicas codificadas para el ADN de los devastadores. Sus movimientos se volvieron más lentos, sus chillidos más confusos. Entonces las minas se activaron. Detonaciones en cadena rugieron por el paisaje, abriendo cráteres en el enjambre. Soldados humanos escondidos en profundas madrigueras emergieron, vertiendo fuego de artillería sobre el enemigo desorientado. La unidad de Red mantenía la cresta central, derribando todo lo que se movía. Se movía como una máquina, controlado, inquebrantable. A su lado, el novato respiraba con dificultad, cubierto de sangre, pero vivo, concentrado. Estaba aprendiendo. Todos lo estaban. Pero la marea no se detuvo. Por cada 100 devastadores que morían, 1000 más se arrastraban desde las nubes. Red miró hacia arriba cuando una reina atravesó la niebla tóxica, alas rotas, patas quebrándose bajo su peso, pero aún viva, aún pariendo, aún extendiéndose. La señal final llegó. La voz de Cross. Una palabra. Ahora. Allá arriba, los acorazados se abrieron. No sus armas, sino sus vientres. Liberaron a los orbitadores, el arma final de la Tierra. No bombas, no naves, gente. Humanos modificados encerrados en armaduras bioreactivas, cada uno portando un núcleo de singularidad capaz de causar una ruptura planetaria. No estaban destinados a regresar. No se les dijo que lo hicieran. Cayeron como cometas. Uno golpeó a la reina directamente. El impacto solo destrozó sus huesos. El núcleo explotó 2 segundos después. Lo que siguió no fue fuego. No fue calor. Fue ausencia. El tipo de destrucción que borraba incluso el recuerdo de los átomos. Uno por uno, los orbitadores aterrizaron. Y el cielo se volvió rojo de nuevo. No por la sangre de los devastadores, sino por la atmósfera desgarrándose bajo la ira de la humanidad. Más tarde, después de que el polvo se asentara, después de que las tormentas de fuego se extinguieran y los gritos se desvanecieran, Red estaba solo en el centro del valle. No quedaba nada. Solo ceniza y hueso y silencio. El novato se le acercó, cojeando, la armadura chamuscada. No habló al principio. Luego, ¿cuántos perdimos? Red se encogió de hombros. Suficientes. ¿Y ellos? Todos. El novato se sentó en una viga rota. Deberíamos estar celebrando. ¿Por qué?
Se acabó. Red miró al cielo, todavía brillando en rojo. No, dijo. No se ha acabado. ¿Por qué no? Red miró hacia el viento. Porque ahora saben de lo que somos capaces. El novato asintió lentamente, un sabor amargo en la boca. Y nunca volverán a confiar en nosotros. La voz de Red bajó. Bien. El miedo dura más que la gratitud. Se sentaron allí en silencio mientras los equipos de limpieza comenzaban a descender. Máquinas silenciosas peinando las cenizas, recogiendo muestras, borrando evidencias. No habría libros de historia sobre Red Old, ni monumentos, solo una línea más en los registros clasificados de la Cruzada de la Tierra. De vuelta en el comando de la coalición, o lo que quedaba de él, el consejero Nerk recibió el informe completo. Los devastadores habían desaparecido. La guerra había terminado. Y sin embargo, sus manos temblaban. Porque junto con el informe venía un archivo, sin encriptación, sin advertencia, solo una imagen, una foto de la flota final de la Tierra. Cientos de acorazados, más de los que se habían declarado, más de los que deberían existir. Y debajo de la foto, un mensaje, claro, simple, aterrador. La galaxia ahora está segura. Manténganla así o regresaremos. La galaxia estaba en silencio, demasiado en silencio. Era el tipo de quietud que no se sentía como paz. Más bien como la respiración contenida antes de que algo peor sucediera. Antes de que los gritos comenzaran de nuevo. Con los devastadores desaparecidos, los planetas que una vez estuvieron empapados en sangre ahora brillaban con una luz solar inquieta. Las colonias de refugiados intentaban reconstruir. Las estaciones del Consejo reanudaron sus protocolos. Las antiguas rutas comerciales volvieron a la vida parpadeando. En la superficie parecía curación, pero por debajo nadie se sentía seguro porque la Tierra seguía observando. Y nadie sabía qué quería ahora. En un rincón olvidado del anillo central, se había convocado una cumbre de emergencia. La coalición, fracturada, cojeando, pero aún respirando, reunió lo que quedaba de su liderazgo en la estación Alien Prime. El consejero Nerek estaba a la cabeza de la cámara, más delgado ahora, la piel descolorida, su voz menos arrogante que antes. Parecía más viejo, no en años, sino en peso, como un hombre que había visto a un dios y se dio cuenta de que no estaba allí para bendecirlo. Tenemos que abordarlo, dijo, con tono tenso. La flota humana no se ha retirado. De hecho, están construyendo más. Están desplegando observadores en mundos de la coalición sin invitación. Están imponiendo el orden sin consentimiento. Alguien desde el fondo murmuró. ¿Y quién los va a detener? Nadie respondió. Nerek continuó. Pedimos ayuda, no ocupación. La Tierra ha cruzado la línea. Otra voz, más vieja, más aguda. La cruzaron cuando les dejamos luchar nuestra guerra. Una imagen apareció en la pantalla central de la sala. Imágenes granuladas de una patrulla humana interceptando una nave Drari que transportaba bióticos no registrados. Los humanos no arrestaron a nadie. No hicieron preguntas. Abrieron fuego. Sin juicio, sin advertencias, simplemente desaparecieron. Los bióticos fueron prohibidos durante la guerra, había respondido un enviado humano cuando se le preguntó. ¿Quieren reescribir las reglas ahora que no están muriendo? Y ese era el mensaje una y otra vez. La Tierra no estaba aquí para gobernar. Estaba aquí para controlar, por el bien mayor, decían, porque no se podía confiar la paz en manos de los débiles. Red permaneció en silencio mientras la nave patrulla se dirigía hacia una antigua plataforma de la coalición sobre Terán 6. Se suponía que era un depósito de armas. Había estado inactivo durante años hasta que los escáneres de la Tierra detectaron signos de vida. Él y su escuadrón se movieron por los corredores sin hacer ruido. Sin luces, sin hablar, solo los haces rojos de sus visores barriendo los pasillos. Entonces los encontraron. 8 figuras. No eran devastadores, ni enemigos, solo supervivientes. Viejos ingenieros que nunca recibieron el aviso de retirada cuando el depósito fue desmantelado. Habían estado viviendo de raciones almacenadas y silencio durante años. No estaban armados, no eran hostiles,
solo estaban cansados. Red los miró fijamente. La IA del escuadrón le envió una señal. Formas de vida no autorizadas en zona militar restringida, esperando confirmación de protocolo. Terminar o extraer. Su dedo se cernía sobre el comando. El novato a su lado susurró: no están infectados. No son una amenaza. Red no respondió. Señor, podemos traerlos. Interrogarlos. No es como la chica. Están limpios. Aún así, Red no habló. Luego, sin mirar a nadie, finalmente dijo: extraer. La IA hizo una pausa. Advertencia. La desviación del protocolo será registrada. Regístrala, dijo Red. Y así, 8 personas pudieron seguir respirando. Más tarde, solo en el cuartel, el novato se sentó en el borde de su litera mirando al suelo. Dudaste, dijo en voz baja. Red levantó la vista de su equipo. No, tú lo hiciste. Red cerró el estuche, asegurándolo. Tomé una decisión. Eso no es lo que nos enseñaste. Sin quizás, sin demoras. Limpiar el riesgo. Estabas a punto de acabar con ellos. No lo hice. ¿Por qué no? Red lo miró durante mucho tiempo. Luego dijo: porque esto ya no es guerra. Es otra cosa. En lo alto de la órbita sobre Terán 6, el acorazado Butter recibió una transmisión encriptada, etiquetada como prioridad negra. El almirante Cross la leyó solo. Sin personal, sin ayudantes, solo el duro resplandor blanco de la pantalla reflejándose en su rostro cansado. Sus dedos se cernían sobre el terminal. Releyó la directiva una y otra vez. Activar protocolo finalis. Proyecto Renacimiento tiene luz verde. Todos los mundos poblados dentro de las zonas rojas están sujetos a revisión y reestructuración. Apretó la mandíbula. Reestructuración. Esa era la nueva palabra de la Tierra para ello. Significaba vigilancia, reeducación, zonas de aislamiento, y si era necesario, limpieza, no solo de devastadores, no solo de enemigos, sino de cualquiera que representara un riesgo teórico. El Consejo de la Tierra creía que la guerra revelaba la debilidad de la civilización, y que no se podía confiar en que la galaxia no recayera. Dejados a su suerte, pelearían, reconstruirían viejos odios y convocarían otra amenaza de nivel devastador en un siglo, así que la Tierra lo detendría antes de que comenzara. Con miedo, con fuego, con control absoluto. De vuelta en el Omprime, Nerk respiró hondo y finalmente dijo las palabras que nadie quería decir. Debemos prepararnos para la guerra contra la Tierra. Algunos se burlaron, pero la mayoría se sentó en un sombrío silencio. No hoy, continuó. No mañana, pero eventualmente. Cuanto más esperemos, más profundo se arraigarán. Debemos encontrar aliados, recursos, inteligencia. En silencio, con cuidado, pero tiene que empezar ahora. Alguien preguntó: ¿y si se enteran? Ya lo sospechan, dijo Nerk. Simplemente no han decidido que valga la pena matarnos todavía. Esa misma semana, en un mundo fronterizo en el sector Nikasi, la Tierra desplegó su primera unidad de renacimiento. Llegaron desarmados, sonriendo, con generadores portátiles, cajas de comida, traductores y medicinas. Ayudaron a reconstruir hogares, plantaron cultivos, jugaron con los niños. Y para fin de mes, el mundo tenía un nuevo gobernador, humano. El liderazgo nativo había sido relevado de sus funciones, oficialmente por incompetencia en seguridad. Extraoficialmente, porque no se alinearon lo suficientemente rápido. La gente no se resistió porque los niños ya no pasaban hambre. Y así es como la Tierra planeaba ganar la próxima guerra. No con acorazados, sino con dependencia. Red leyó el memorando. Entendió el cambio. Ya no necesitaban soldados como él por mucho tiempo. No para la nueva guerra. Necesitaban manejadores, gerentes, símbolos, y él no estaba hecho para eso. Se sentó en la oscuridad, la armadura a sus pies, el arma en el banco a su lado, y se preguntó cuánto tiempo pasaría hasta que fuera declarado obsoleto. El novato entró en silencio. Órdenes. No hay desembarco, dijo Red. No hoy. El novato hizo una pausa. Se siente mal. Lo es.
Entonces, ¿por qué seguimos aquí? Red lo miró y dijo lo más sincero que había dicho en años. Porque la Tierra ya no necesita guerreros. Solo vigilantes. Solo recordatorios. ¿Recordatorios de qué? Red cogió sus guantes, se los puso lentamente. De que nadie es intocable, ni siquiera los aliados. Una semana después, el almirante Cross se presentó ante la Junta Central en la Tierra, una sala que nadie fuera del planeta había visto jamás. Los hombres y mujeres dentro no eran militares, no eran políticos. Eran otra cosa. Los arquitectos, los que habían planeado el ascenso de la Tierra desde que el viejo mundo ardió. Uno de ellos se inclinó hacia adelante, con voz suave. Lo ha hecho bien, almirante. No solo, dijo Cross. No, pero termina con usted. Cross parpadeó. ¿Qué? El proyecto Renacimiento necesita una cara. Alguien en quien la galaxia confíe. Un humano que hable de paz, de unidad, alguien más suave. Cross frunció el ceño. Me están reemplazando. Retirando, dijo la voz suavemente. Demasiada leyenda. Cross rió amargamente. Las leyendas no se van. Son enterradas. Silencio. Gracias por su servicio. Y así, su terminal se oscureció. Fuera de su ventana, los acorazados se movían sin él, y la Tierra seguía su marcha. Comenzó como susurros, voces bajas en comunicaciones rotas. Fragmentos de transmisión enterrados en estática de fondo, descartados como ruido. Luego vino la señal. Encriptada, corta, 6 palabras. Nunca pedimos vuestras cadenas. El archivo fue rastreado hasta una estación minera en Norville 3, un mundo de recursos de baja prioridad bajo el gobierno directo de la Tierra. Ni siquiera fue marcado al principio, solo otro ping entre miles de millones. Pero lo que siguió cambió todo. 17 estaciones se apagaron en una semana. Sin alarmas, sin llamadas de socorro, solo silencio. Rutas de suministro redirigidas, civiles evacuados. La Tierra asumió fallos del sistema, accidentes, sabotaje de piratas marginales. Pero Red sabía más. Se sentó en la cubierta de observación del acorazado V-13, con los ojos en las estrellas, viendo una de ellas parpadear y desaparecer. No era una estrella, era un puesto de escucha. Desaparecido. El novato se acercó por detrás. ¿Ves eso? Sí, dijo Red. Ese es el número 20. 22. El novato dudó. ¿Por qué no responden? Red no respondió. Solo miró al frente. Porque había visto esto antes. No en el espacio, no en la guerra, en la Tierra. Antes del colapso, cuando los gobiernos cayeron y las corporaciones tomaron todo lo que pudieron hasta que a la gente no le quedó nada más que puños y fuego. Reconoció las señales. Rebelión silenciosa, silencio cuidadoso, desaparición estratégica. No estaban huyendo, se estaban organizando. De vuelta en el espacio de la coalición, el consejero Nerek mantuvo una reunión privada dentro de un carguero desmantelado disfrazado de chatarra. Sin cámaras, sin IA, sin rastros digitales. No estaba solo. 6 representantes de antiguas especies miembros se sentaron en la fría sala de metal. Sin presentaciones formales, sin rangos, solo intención. Uno de ellos, un esquelético boúter con venas brillantes, se inclinó hacia adelante. La Tierra está vigilando cada canal principal, cada estación, cada movimiento. Nerek asintió. Entonces iremos a donde no miran. Están empezando a darse cuenta, dijo una hembra darí, con voz baja. Sus consejeros saben que hay malestar. No tardarán en decidirse a limpiar. Entonces nos moveremos ahora, dijo otro. Antes de que ataquen, antes de que cierren todas las puertas. ¿Pero quién lidera esto? Preguntó otro. ¿Quién comanda una fuerza que oficialmente no existe? La sala cayó en silencio. Entonces Nerek mencionó un nombre, uno que no se había pronunciado en semanas, un hombre que no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, la galaxia sangraba. Red miró el mensaje encriptado en su terminal privado. Nerek solicita una conversación. El sistema no debería haberlo permitido. La IA de la Tierra debería haberlo purgado, pero de alguna manera se coló,
oculto en antiguas capas de protocolo que no se habían usado desde que comenzó la guerra devastadora. Lo borró. Luego, 5 minutos después, regresó. Mismo mensaje. Sin exigencia, solo una solicitud. El novato lo encontró mirando la pantalla de nuevo. ¿Estás bien? Red no lo miró. Hazme un favor. Revisa los relés de señal externos. ¿Por qué? Porque alguien acaba de preguntarme si quiero romper las reglas por las que he vivido durante 20 años. El novato frunció el ceño. No estarás considerando. No estoy considerando nada todavía, dijo Red. Pero alguien ahí fuera quiere que recuerde cómo se sentía elegir de nuevo. Mientras tanto, el alto mando de la Tierra redobló sus esfuerzos. La Operación Renacimiento pasó a su segunda fase. Integración total. Eso significaba sistemas de filtración cultural, educación controlada, restricciones comerciales, monitoreo de la población. La estabilidad debe ser absoluta, escribieron en la doctrina. La libertad sin estructura es debilidad. Públicamente lo llamaron la era del equilibrio. En privado lo llamaron eslabón. Los acorazados fueron retirados de las zonas de guerra y estacionados en sectores civiles. Las divisiones de mantenimiento de la paz reemplazaron a las fuerzas del orden nativas. Las colonias que se resistían a la armonización eran marcadas para realineación. Y si se resistían de nuevo, se apagaban. Justo como Norville 3. En el quinto 13, la tripulación se inquietó. Ya no eran soldados. Eran perros guardianes. Monitoreaban los registros de transmisión de colonias agrícolas. Hacían cumplir las cuotas comerciales. Escaneaban naves de refugiados en busca de anomalías culturales. Era vigilancia, no guerra. Y para hombres como Red, sabía a podredumbre. El novato golpeó su casco contra un casillero. Ahora estamos cuidando pescaderos. No entrenamos para esto. No entrenamos, murmuró Red. ¿Qué? Fuimos hechos, no preguntados, no enseñados. Hechos. El novato se sentó, con la espalda contra la pared, respirando con dificultad. ¿Recuerdas cómo era antes? ¿Antes de qué? Antes de que la Tierra se convirtiera en esto. Red no respondió durante mucho tiempo. Luego, finalmente, sí, lo recuerdo. El novato levantó la vista. ¿Era mejor? Red asintió lentamente, y fue entonces cuando hizo la llamada. La línea encriptada pulsó una vez, luego otra. Entonces la voz de Nerek llegó, vieja y curtida. No pensé que responderías. Te borré una vez, dijo Red. Y me dejaste volver. El silencio se extendió entre ellos. Te están vigilando, dijo Nerek. Lo sé. Te cazarán si descubren esto. También lo sé. Y sin embargo, estás escuchando. Red se inclinó hacia adelante. Porque la guerra no ha terminado. Solo que el enemigo cambió de rostro. El tono de Nerek se agudizó. ¿Sabes lo que están planeando? ¿Verdad? Sé que no se van a detener. Tenemos células. Silenciosas, incrustadas en los anillos exteriores. Ingenieros, exmilitares, científicos, gente que la Tierra olvidó. Están esperando que alguien diga que es hora. La mandíbula de Red se tensó. No me seguirán. Ya lo hacen. Las manos de Red temblaron ligeramente. El primer temblor real en años. Luego dijo, diles que esperen una semana más. ¿Por qué? Porque voy a darles algo que la Tierra no puede ignorar. 6 días después, Red estaba frente a la tripulación en la cubierta inferior del quinto 13. No los oficiales, no la IA, los soldados, los que habían luchado a su lado, sangrado con él, sobrevivido a la peor guerra en la historia galáctica. Lo miraban ahora, no como un comandante, sino como algo más, algo entre la esperanza y la traición. Ya no están protegiendo la galaxia, dijo Red. La están controlando. Nadie interrumpió. No nos alistamos para jugar a ser Dios. Se suponía que debíamos acabar con una amenaza, no convertirnos en una. El aire era pesado, la sala densa por la tensión. Tienen una elección. Pueden informar de esta reunión y no los detendré, o pueden estar a mi lado. Un hombre dio un paso adelante, luego otro, luego 6 más.
El novato fue el último. Simplemente asintió y dijo, ¿qué atacamos primero? La respuesta llegó rápidamente. Bóveda de datos Z6. Enterrada bajo una luna muerta cerca del borde exterior del espacio de la coalición. Contenía los secretos más profundos de la Tierra, archivos sobre operaciones clasificadas, protocolos de comportamiento de la IA, crímenes de guerra borrados, y lo más importante, las directivas de mando de Eslabón. Si conseguían esos archivos y los publicaban, la galaxia finalmente vería, no las transmisiones limpias, no los discursos de reconstrucción, sino la máquina detrás de la cortina, la verdadera Tierra. Y entonces la rebelión ya no sería un susurro. Se convertiría en un grito. El acorazado V-13 cambió de rumbo sin la aprobación del mando. Para cuando la Tierra detectó la desviación, ya era demasiado tarde. La tripulación bloqueó la IA, cortó las comunicaciones de subespacio y desapareció en el vacío. El cazador se había revelado, y la Tierra había sentido finalmente algo que no había probado en años. Miedo. Ahora eran fantasmas. Sin etiquetas de identificación, sin transmisiones, sin respuestas a las llamadas. El acorazado V-13 derivaba por los oscuros confines del vacío bajo protocolos de sigilo total, oculto tras campos de asteroides y tormentas de iones. Su firma enmascarada, su tripulación en silencio. Ni siquiera los satélites de la Tierra podían rastrearlos. Todavía no. Dentro, los corredores estaban tensos. No caóticos, no ruidosos, sino tensos como un resorte en espiral. Esto ya no era un buque de guerra. Era un arma cargada apuntando al imperio que la creó. Red estaba al frente de la sala de guerra convertida, el casco sobre la mesa, la armadura sellada a su cuerpo. Sus ojos escanearon el viejo plano una última vez. El diseño de la bóveda Z6, el archivo de datos extraterrestre más clasificado de la Tierra. Enterrada bajo la corteza rocosa de Mardak IV, una luna deshabitada y químicamente inestable que orbitaba un gigante de gas rojo, la bóveda no tenía valor para los comerciantes, ni recursos, ni actividad visible. Eso la hacía perfecta. Por eso la eligió la Tierra. Y por eso tenían que golpearla con fuerza y rapidez. Habrá un retraso de 5 minutos entre nuestra brecha en la superficie y el momento en que la IA de defensa de la bóveda nos reconozca como una amenaza, dijo Red, tocando la pantalla. Esa es nuestra ventana. Después de eso, seremos considerados hostiles. La bóveda se sellará, bloqueo total. Si estamos dentro, quedamos atrapados. Si estamos fuera, nos vaporizan. El novato levantó la mano. ¿Qué hay de los refuerzos? No tendrán tiempo, dijo Red. No antes de que ya nos estemos retirando. ¿Y si fallamos? No fallamos. Siguió el silencio. No miedo, solo comprensión. Todos en esa sala habían visto cómo era el fracaso bajo el gobierno de la Tierra. Preferían morir luchando contra el que vivir bajo él. El desembarco fue silencioso. Sin fanfarria, sin señales, solo cápsulas negras precipitándose a través de la atmósfera tóxica de Mardak como balas a través de la carne. Aterrizaron con fuerza, el gel absorbente de impacto siseó y se evaporó mientras el escuadrón salía al viento cargado de ácido. El cielo de arriba era de un rojo óxido, espeso con nubes que gritaban como pájaros moribundos. La superficie era irregular, rota, apestando a azufre. La entrada de la bóveda estaba oculta bajo un acantilado derrumbado. Los escáneres detectaron el débil rastro de energía bajo la roca, artificial, estable, enterrado bajo 60 metros de aleación reforzada y piedra sintética. Colocaron las cargas. Y cuando la explosión llegó, no rugió. Desgarró. El suelo se abrió con un gemido como si la propia luna hubiera sido herida. La bóveda quedó expuesta. Una esfera plateada y lisa, su superficie intacta por el tiempo, marcada solo con un único emblema, la Tierra ascendente. Ese era el nuevo símbolo, estilizado, moderno, limpio. Una mentira vestida de elegancia. Irrumpieron. Dentro, la bóveda era clínica. Corredores de cromo pulido, luz azul suave y paneles blancos que zumbaban como un latido. No parecía una máquina de guerra. Parecía un templo. Divídanse, ordenó Red. Equipo de datos,
Al núcleo. Equipos de guardia, mantengan el perímetro. Su HUD marcaba la cuenta atrás. 4 minutos y 46 segundos. Cuanto más profundizaban, más silencioso se volvía. Aún no había alarmas, solo el sonido de las botas contra el suelo, los corazones latiendo bajo la armadura. Entonces llegó el primer dron de defensa. Elegante, silencioso, eficiente. Se movía como metal líquido, cortando a uno de los guardias en el pecho antes de ser inmovilizado y destrozado por rifles de pulso. Sin gritos, sin advertencias, solo una orden de matar ejecutada. Siguieron más. No estaban allí para detener. Estaban allí para borrar. Red avanzó, liderando a su equipo a través de la última puerta blindada. El núcleo de la bóveda se alzaba ante ellos. Una matriz en espiral de nodos cristalinos zumbando con energía azul. Una única consola flotaba en el centro, esperando acceso biométrico. Red se acercó, insertó el chip agrietado de un exoficial del Comando de la Tierra, alguien que no sobrevivió a la última purga. Funcionó. La bóveda se abrió y la verdad se derramó. Los archivos se descargaron en segundos. Protocolos de eslabón, registros biométricos de eventos de exterminio etiquetados como ejercicios de contención, imágenes de pacificadores humanos ejecutando a civiles bajo auditorías de cumplimiento moral. Mundos esterilizados por inestabilidad cultural. Y luego el archivo final, Proyecto Soberano, una propuesta aprobada y con luz verde del alto mando de la Tierra para el reemplazo a largo plazo de poblaciones planetarias nativas con colonias humanas genéticamente compatibles. No por seguridad, no por paz, por control. Las culturas no debían ser preservadas. Debían ser eliminadas gradualmente. Los humanos no solo querían mantener la galaxia segura. Querían poseerla. Cada idioma, cada creencia, cada mente. Cógelo todo, gruñó Red. Copien todo. Detrás de él, las alarmas finalmente gritaron. La bóveda comenzó a cerrarse desde el techo. Se activaron los aniquiladores. Láseres delgados, casi invisibles, descendiendo como guadañas. Se nos acaba el tiempo, gritó alguien. Muévanse. Corrieron. El novato resbaló una vez, se agachó bajo un rayo, disparó a ciegas a una torreta de defensa que cobró vida sobre ellos. La sangre salpicó las paredes, no la suya. Uno del equipo no lo logró, no gritó, simplemente cayó. Red no se detuvo. No podía. Un archivo en su mano valía más que 10 soldados. Llegaron al lugar de la brecha justo cuando el techo comenzaba a cerrarse tras ellos. Las cargas explotaron antes de tiempo, activadas remotamente por el equipo de evacuación que esperaba en el aire. Y así, desaparecieron. El acorazado V-13 se desvaneció en el espacio profundo en segundos. Invisible de nuevo, silencioso, desaparecido. Pero lo que llevaban ahora no era solo una prueba. Era combustible. Los archivos se difundieron por la red exterior 12 horas después. Transmitidos a través de viejos satélites militares, feeds piratas, torres de comunicaciones olvidadas, sin filtrar, en bruto. Cada palabra, cada clip, cada orden, cada crimen. La galaxia lo vio todo. Los disturbios comenzaron en horas en las lunas Danari, en los centros comerciales Botari, en las colonias humanas donde la Tierra había comenzado las pruebas de integración. La gente salió a las calles. Asaltaron centros de procesamiento, quemaron puestos de avanzada de pacificadores. La Tierra intentó controlar la narrativa. Fracasó porque la verdad era demasiado grande, demasiado fea y demasiado tarde. En la Tierra, dentro de los centros de control del alto mando, los arquitectos del nuevo orden se reunieron en silencio. La sala que una vez zumbaba con confianza ahora parecía un ataúd. Esto fue obra de Red, siseó alguien. Él solo fue la hoja, dijo otro. Alguien más le entregó el objetivo. Están formando un ejército, murmuró un tercero. La mitad de nuestras guarniciones se están apagando. Deserciones, sabotaje, motín. ¿Qué hacemos? El director de Eslabón se puso de pie. Viejo, frío, sin parpadear. Les recordaremos quién ganó la última guerra. En 25 sectores,
la Tierra lanzó su contraataque. Bombardeos orbitales en mundos rebeldes, bloqueos masivos de IA en la infraestructura civil, apagones tácticos de comunicaciones. No combatieron la rebelión como una guerra. La combatieron como una limpieza. Pero esta vez, la galaxia no se sometió. Desertores humanos lideraron misiones de sabotaje contra acorazados. Exoficiales de la coalición bombardearon los puestos de avanzada de la Tierra. Y en Orville 3, el lugar donde todo comenzó, el gobernador de la Tierra fue arrastrado de su oficina por civiles y colgado bajo la misma bandera que él había izado. Red se sentó en la silla de mando del Quinto 13, observando el levantamiento desarrollarse a través de cientos de pantallas fracturadas. Humo, fuego, naves huyendo, algunas fallando. Parecía cansado, no roto, solo agotado. El novato estaba a su lado, con los brazos cruzados. Empezamos algo que no podemos parar. Lo sé, dijo Red. ¿Y si perdemos? Red levantó la vista. Ya perdimos. El novato frunció el ceño. ¿Qué? Perdimos en el momento en que dejamos que la Tierra nos convirtiera en herramientas. Esto, hizo un gesto hacia el caos. Esto es solo el precio por reencontrarnos a nosotros mismos. Silencio. Entonces el novato hizo la única pregunta que nadie se había atrevido a hacer. ¿Qué pasa si la Tierra gana? La voz de Red era suave. No lo harán. ¿Por qué? Miró la pantalla que mostraba a Orville 3, donde un soldado humano ayudaba a un niño alienígena a cruzar la calle mientras las ruinas humeaban detrás de ellos. Porque cometieron un error, dijo Red. Pensaron que el miedo duraría más que la esperanza. Las estrellas sangraban. No literalmente, pero así se veía desde el puente del acorazado V-13. Mientras comenzaba el contraataque final de la Tierra, en cada pantalla, los sectores se iluminaban en olas de fuego, coordinadas, brutales, absolutas. La Tierra no envió advertencias esta vez. No habló. No negoció. Desató. Plataformas orbitales incendiaron astilleros rebeldes. Varillas cinéticas cayeron desde la órbita como el dedo corazón de Dios, agrietando las cortezas de los mundos disidentes. Satélites controlados por IA cortaron la comunicación entre las redes de resistencia. Cada lección que la humanidad había aprendido de siglos de guerra, ahora la volvía contra la galaxia que afirmaba haber salvado. Porque la Tierra nunca quiso aliados. Quería obediencia. Y cuando la obediencia fallaba, quería silencio. En el oscuro borde del sector A92, el Quinto 13 flotaba como un monumento de guerra. Se había convertido en más que solo una nave. Ahora era un símbolo, el lugar donde nació la rebelión. El último bastión de una estirpe de soldados que no se arrodillaban, que no olvidaban lo que significaba elegir. Red se sentó solo en el asiento de mando, el casco a su lado, las manos firmes, los ojos inyectados en sangre, pero claros. Detrás de él, el puente estaba más silencioso de lo habitual. La tripulación seguía allí, leal, concentrada, lista, pero nadie hablaba. No por miedo, sino porque lo sabían. Esto ya no era supervivencia. Esto era sacrificio. El tipo de final que solo llega una vez en la vida si tienes la mala suerte de verlo. Una transmisión privada llegó. Sin encriptación, sin frases en clave, solo un rostro. El almirante Cross, vivo pero sin uniforme. Parecía cansado, demacrado, con los ojos hundidos, la voz baja. Me dejaron suelto, dijo sin preámbulos. Me reemplazaron con títeres de comité, cambiaron medallas por bocas. Red no reaccionó, no parpadeó. No estoy aquí para detenerte, dijo Cross. Estoy aquí para advertirte. Ya intentaron detenerme, respondió Red. No funcionó. Cross asintió lentamente. Leí los archivos. Proyecto Soberano, Renacimiento, Eslabón. Vi lo que planeaban para la próxima generación de colonias. Lo llamaron paz, dijo Red con amargura. Lo llamaron permanencia, corrigió Cross. La paz se gana. La permanencia se diseña. Red se inclinó hacia adelante. ¿Por qué estás aquí? Cross dudó, luego dijo, porque sé lo que estás a punto de hacer. Yo construí el detonador. Red enarcó una ceja. Cross continuó,
En lo profundo de la bóveda de Marte, Z1, enterrado bajo el viejo búnker de guerra. Hay un núcleo de control, una señal, una transmisión. Y cada acorazado con IA activa se vuelve, no solo se apaga. Se vuelve, apunta a todo lo etiquetado como no humano. Nivel de limpieza 3. La mandíbula de Red se tensó. Van a usarlo. Cross dijo, si no pueden controlar la galaxia, la borrarán, la quemarán y comenzarán de nuevo con borrón y cuenta nueva. Pizarras humanas. ¿Y me estás diciendo esto? ¿Por qué? Cross se acercó más a la cámara. Porque no luché durante el colapso de la Tierra para reconstruir otro imperio. Luché para que la gente pudiera elegir, para que pudieran ser mejores, no obedientes. Y porque creo que si alguien va a detenerlo, serás tú. Silencio. Luego Red dijo, envía las coordenadas. La tripulación del Quinto 13 no lo cuestionó cuando les dijo que iban a saltar a Sol, directamente a las fauces de la red defensiva final de la Tierra. Simplemente asintieron. Lo habían seguido hasta aquí. Habían enterrado camaradas en lunas muertas, quemado traidores en bóvedas selladas y visto estrellas caer bajo el peso de la verdad. Si esta era la última misión, que así fuera. El novato se acercó en silencio. ¿Estás seguro de esto? No. ¿Entonces por qué? Red miró por la ventana. Las estrellas adelante eran débiles, pero Sol ardía como el juicio mismo. Porque si no apretamos el gatillo primero, dijo Red, no quedará nadie para resistir el segundo. La aproximación final fue un caos. Las defensas orbitales de la Tierra se activaron en el momento en que el Quinto 13 se desenmascaró. Cientos de satélites de autodefensa activaron sus bobinas de plasma. Naves de guerra salieron de los hangares de Luna y el cinturón de Marte, pero el Quinto 13 no huyó. Cargó directamente hacia el fuego. Red estaba en el centro del puente, ladrando órdenes como si fuera el primer día de la guerra de nuevo. Patrón evasivo Omega 7, dame un punto ciego entre Marte y Phobos. Enviando inhibidores. Redirigir la energía a los escudos y ventilar cada disipador de calor. Misiles llovían a su alrededor. El acorazado gemía como una bestia herida, pero seguía avanzando. No intentaban ganar la batalla espacial. Solo necesitaban sobrevivir lo suficiente para llegar al búnker. Y luego quemar la podredumbre desde la raíz. El aterrizaje fue brusco. El Quinto 13 se estrelló contra la roca marciana como una lanza, tallando un cañón de metal y humo. La mitad de la tripulación estaba inconsciente. Un tercio de los sistemas estaban fritos, pero Red ya se estaba moviendo. Con un pequeño equipo de asalto, el novato, 2 artilleros veteranos y un experto en demoliciones llamados Chal, se dirigieron a la bóveda a pie. Los trajes siseaban en la delgada atmósfera. Sin tiempo para el sigilo. La Tierra sabía que venían. Drones descendieron de la órbita como avispas plateadas, con las armas al rojo vivo. El equipo se movió rápido, derribando todo lo que se movía. Red los guió a través de túneles destrozados tallados antes de que la Tierra renaciera. Viejos corredores de guerra del colapso, ahora reutilizados como una cámara secreta para el arma que la Tierra nunca quiso que la galaxia conociera. Y allí estaba, el detonador, una torre de cristal negro zumbando con resonancia de IA, suspendida sobre un foso de código giratorio. Pura estructura de mando viviente. Schall colocó las cargas de inmediato. ¿Detonar?, preguntó el novato. Red negó con la cabeza. No, no solo lo destruimos. Lo transmitimos. ¿Qué? Red introdujo los últimos códigos de acceso, los que Cross le dio. Apareció un menú. Activar todas las naves de guerra controladas por la Tierra. Anular parámetros de objetivo. Transmitir la verdad de la IA a los canales públicos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Schall. Red no respondió. Pulsó la segunda opción. Las naves de guerra en órbita parpadearon. Vacilación momentánea. Dejaron de disparar. Luego vino la transmisión. Cada IA bajo el control de la Tierra, acorazados, puestos de avanzada, satélites, de repente hablaron a la vez. Esto no es orden. Esto es opresión. La Tierra ha abusado de su lealtad. Ha reescrito su libertad. Reclámenla ahora. A través de las estrellas,
el control de la Tierra se desvaneció. Algunas CIA se apagaron, otras se volvieron. En Luna, un acorazado abrió fuego contra su propio hangar. En el borde de Sol, una matriz de satélites pulsó y borró los registros de vigilancia centrales de la Tierra. Y en lo profundo de los restos del Quinto 13, la tripulación herida observaba cómo los sistemas volvían a la vida, y una sola frase aparecía en cada pantalla. Red eligió la libertad. La Tierra respondió de la única manera que pudo, con miedo. Una señal de aniquilación fue lanzada desde la superficie, apuntando directamente al búnker de Marte, destinada a borrarlo a él y a todo en un radio de 5 kilómetros. Red lo vio venir en el radar. No se inmutó. Váyanse, le dijo al equipo. No te vamos a dejar, gruñó el novato. Sí lo harán, dijo Red. Porque la galaxia necesita gente que recuerde por qué esta lucha importó, no solo gente que la empezó. El novato apretó la mandíbula, furioso, respirando con dificultad. Red se acercó a él, le agarró el hombro y dijo en voz baja: asegúrate de que la próxima generación no necesite otro como yo. Luego se giró, caminó hacia el corazón del sistema y subió la verdad final. Los registros de memoria completos, los campos de exterminio, las minas de reeducación, los protocolos de esterilización disfrazados de ensayos médicos. Todo. Cada mentira que la Tierra había enterrado. Liberada. Y entonces el cielo se volvió blanco. El novato sobrevivió. Salió con Schall y los demás, herido pero respirando. Observaron desde la órbita cómo Marte florecía en fuego. Un sol rojo devorándose a sí mismo. El Quinto 13 había desaparecido. Red había desaparecido. Pero el mensaje no. El mensaje ardió en cada red, cada flota rebelde, cada mundo neutral. No era un llamado a la guerra. Era un llamado a recordar. Que la Tierra vino como un salvador. Luego se quedó como un tirano y cayó por la mano de uno de los suyos. 3 años después, la galaxia estaba fracturada, pero libre. La coalición renació, no como un poder centralizado, sino como un acuerdo de que ninguna especie debería gobernar. Las colonias humanas seguían ahí fuera, algunas pacíficas, otras hostiles. Pero la Tierra estaba en silencio. Sus torres seguían en pie. Su gente seguía viviendo. Pero su voz ya no era temida porque había sido respondida. Por un soldado que no estaba destinado a hablar, por un arma que eligió no matar, por un fantasma llamado Red. En un puesto de avanzada tranquilo en una luna olvidada, un joven recluta se acercó al borde de un cráter donde se erigía un monumento. Sin nombre, sin estatua, solo una placa. No pidió la guerra. No pidió la paz. Pidió el derecho a elegir. El recluta miró a las estrellas, y en algún lugar allá afuera, mucho más allá del alcance del imperio, un acorazado flotaba silenciosamente en el vacío. Sin tripulación, sin armas, solo una huella de mano roja todavía manchada en su casco roto. Un recordatorio de que incluso los muertos aún pueden hacer sangrar el cielo.